Cordial saludo a todos al inicio de nuestro programa de hoy, primero del mes de abril. Y precisamente, el 1 de abril de hace 25 años, un tribunal de Los Ángeles condenaba a Charles Manson y a sus 3 cómplices, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Susan Atkins, a la máxima pena, la muerte en la cámara de gas. Los 4 eran responsables de la matanza llevada a cabo en la lujosa propiedad del barrio de Bel Air llamada Cielo Drive. Posiblemente a muchos de ustedes ni los nombres de los asesinos ni el hecho en sí mismo les sea familiar. Pero hace 25 años la opinión pública mundial se conmovía por esta matanza. En el suelo y en los alrededores de la mansión yacían los cuerpos sin vida de la actriz Sharon Tate, embarazada de su marido, el director de cine Roman Polanski, de Jay Sebring, famoso peluquero de Hollywood y exnovio de Sharon, de Abigail Folger, hija del rey del café, de Wojtek Frokowski, guionista cinematográfico, y de un desconocido llamado Steve Parent. Por las paredes y en las puertas de la casa, escrita con la sangre de las propias víctimas, la palabra pigs, cerdos. 2 días después, la policía encontraba en otra residencia del famoso barrio de Los Ángeles otra pareja asesinada, el matrimonio Leno LaBianca. Las matanzas de Bel Air conmovieron al mundo por la personalidad de Sharon Tate, una bella tejana de 26 años, heredera de las glorias anatómicas de Jean Harlow, Marilyn Monroe y Jane Mansfield, que representaba para el cine americano el símbolo de la sensualidad. Su lanzamiento a gran escala en la película No hagan olas costó la suma de $1 millón. Sharon Tate iba a ser la mujer de los 70. Durante varios meses la policía de Los Ángeles emprendió una investigación sin resultados aparentes hasta que durante el registro de un campamento hippie instalado en el llamado Valle de la Muerte en el desierto de California, encontraron las primeras pistas que les condujo a Charles Manson y su familia. En enero de 1971, Manson y sus 3 seguidoras más fieles fueron hallados culpables de los asesinatos y el jurado dictaminó la pena de muerte. Pero el estado de California sustituyó la pena capital en 1972 por la de cadena perpetua. 25 años después, Charles Manson, Viaje hacia el mal, que es el título de nuestro reportaje de esta noche, nos lleva a la reconstrucción de aquella horrible jornada que conmocionó a la sociedad y que probablemente fue uno de los primeros asesinatos rituales de la moderna historia. Cuando estoy en la montaña y digo hazlo, se hace. Si no se hace, entonces intervengo. Y eso es lo último que desearías que hiciera. Sabía que moriría gente, que habría una matanza. Nuestras acciones no se pueden perdonar. Ustedes, cada uno de ustedes ahí fuera han intentado matarme en los últimos 25 años y todavía sigo aquí. ¿Y ahora qué? Charles Manson. Viaje hacia la maldad. El 9 de agosto de 1969, unos desconocidos irrumpieron en la casa de Los Ángeles del director de cine Roman Polanski y de su esposa embarazada, la actriz Sharon Tate. Ahí asesinaron a esta última junto con otras 4 personas. A la noche siguiente, otro hogar fue invadido y un ejecutivo de una empresa de comestibles y su esposa fueron asesinados con la misma brutalidad. En 2 días el pánico se apoderó de la ciudad. Sin embargo, pasaron varios meses hasta que se conectaron los 2 asesinatos. Cuando se hizo, un pequeño y extraño personaje llamado Charles Manson era acusado de incitar a sus seguidores, al parecer fanáticos, a perpetrar los crímenes. Y dio comienzo una obsesión nacional para entender a estas personas. ¿Quién era Charles Manson? Según recuerda, el dolor de la infancia de Manson comenzó pronto. Soy hija de la calle. Soy una pequeña prófuga que a los 15 años salió de Kentucky llamada Kathleen Maddox. No tuve ningún marido. Mi marido se llamaba Scott. Y se casó con otra y desapareció. Ella fue a Cincinnati y tuvo un niño llamado Charles Manson. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, en el Hospital General. Su madre, Kathleen Maddox, solo tenía 16 años y estaba soltera cuando él nació.
Su padre era el coronel Scott, quien hacía poco tiempo que conocía a Kathleen. Ella era parecía muy maternal, tan maternal como mi madre. Mi madre estuvo 5 años en la cárcel acusada de atraco a mano armada. Su hermano tuvo que ingeniárselas en la calle, ponerse el yugo y ganar algo de dinero para poder comer. Cuando me enteré de que era una prostituta, tampoco me lo podía creer. Fue a la cárcel y yo solía ir a visitarla a la sala de visitas de la prisión. Para Charles Manson, la ausencia y el rechazo de su madre convertiría la idea de vivir con ella en un sueño durante el transcurso de toda su infancia. Manson pasó muchos de sus primeros años en la pequeña ciudad de McMaken, Virginia Occidental, con sus tíos profundamente religiosos, viviendo una vida feliz en esta ciudad. La casa era grande y antigua, pero preciosa. Yo diría que tenía casi todo lo que pudiera desear. Su tía, su tío y su abuela le llevaban a misa. No le gustaba ir. Lo que de verdad le gustaban eran las canciones. A Charles le encantaba cantar. Pero algunas de las maneras de Manson de concebir el mundo le vinieron de otro tío suyo, un hombre de la montaña. Desde las montañas de Kentucky mi tío decía: no nos estamos rindiendo, todavía somos rebeldes y seguiremos siendo rebeldes hasta el final de los tiempos. Porque no voy a aceptar una escuela yanqui. Decía: no vayas a esas escuelas, chico. Así que cuando tenía 9 años prendí fuego al colegio y fui a un correccional de menores. Entre 1942 y 1947, Manson pasó periodos de tiempo con su madre y sus distintos amantes, pero ante la imposibilidad de encontrarle un hogar adoptivo, esta permitió a los tribunales que lo enviaran a la escuela para niños de Givol. Se escapó para buscar a su madre, pero ella no quiso encargarse de él. Esto supuso un momento crucial en la vida de Charles Manson. Lo único que me enseñó mi madre fue que todo lo que ella decía era mentira. Y aprendí a no creer nunca nada de lo que dijera nadie. De nuevo se escapó de la escuela y comenzó a llevar una vida de pequeños delitos, entre los que se incluyó el asalto a una tienda de ultramarinos y el robo de una bicicleta. En 1949, después de pasar un tiempo en un centro para menores, fue enviado a la famosa ciudad de los muchachos del padre Flanagan. Según un artículo aparecido en la prensa de Indianápolis de 1949, un chico sin porvenir que ha vivido en un callejón sin salida emocional, hoy es feliz. Va a ir a la ciudad de los muchachos. 4 días después, Manson se escapó. Solo tenía 13 años y ya robaba coches, almacenes y cometía sus primeros atracos a mano armada. Después sería enviado al colegio para niños de Indiana, donde manifiesta que fue violado y maltratado en repetidas ocasiones. Se escapó 18 veces. Los castigos irían a más una vez que empezó a cometer robos a mano armada y asaltar gasolineras. Pasó de la Escuela Nacional de Formación para Chicos al campamento de Natural Bridge y a los reformatorios federales de Petersburg, Virginia y de Chillicothe, Ohio, donde se le concedió la libertad condicional en 1954. Solo tenía 19 años. En esta época, en Los Ángeles, una de las futuras seguidoras de Manson, Patricia Krenwinkel, todavía era una niña. Su infancia acomodada no podía haber sido más distinta a la de Charles Manson, pero ni siquiera su hogar estaba exento de tristeza. Cuando era pequeña, en casa no se hablaba de nada. Es decir, del fracaso del matrimonio de mis padres. De eso no hablas. No tratas los problemas en casa. Nunca sentí que tuviera una idea de lo que quería ser el día de mañana. En 1949, Leslie Van Houten nacía en un hogar de clase media consolidada en Altadena, California. Desde una edad muy temprana ya quería ayudar al mundo. Sus padres también se divorciarían. Desde pequeña siempre fui una niña muy creativa, muy artística. Pero nunca, por un tiempo pensé en hacerme maestra. En algún momento me distraje y perdí la motivación. Creo que buscaba desesperadamente alguien a quien amar y en quien confiar y que fuera mío. De alguna manera, la marcha de mi padre dejó un vacío que rellenar. En 1955, de vuelta a McMaken, Charles Manson contrajo matrimonio a los 20 años con Rosalie Young Willis, de 17.
Desempeñaba pequeños trabajos, pero siguió robando coches, conduciéndolos a través de las fronteras del estado. En 1944 fui al correccional de Juvenile Hall. No salí hasta el 54. Tenía una chica llamada Rose. Robé algunas armas, me dirigí a Georgia, atraqué una tienda, tenía un sombrero de paja lleno de calderilla y vine a Los Ángeles. Cumplí los 21 en la prisión del condado de Los Ángeles. No estuve fuera más que un segundo. ¿Llevo toda mi vida en la cárcel? Algo curioso sobre Charles Manson es que a menudo cometería pequeños delitos que a pesar de todo violaban las leyes federales e implicaban duras sanciones. Una condena en suspenso se convirtió en una sentencia de 10 años después de delinquir durante el periodo de libertad condicional, falsificando un talón del tesoro por una cantidad muy pequeña. Algo que me sorprendió mucho fue el hecho de que había sido condenado a 10 años por intentar cobrar un talón del tesoro por importe de $43. Cumplió 7 años y medio. Desde 1951 a 1967, el expediente de los antecedentes penales de Charles Manson refleja un abanico de delitos, desde robo de correo pasando por falsificación y red de prostitución. Fue en la penitenciaría de la isla McNeil donde Manson descubrió su talento a la guitarra y un interés por la música que desempeñaría una función importante en los acontecimientos futuros. El hombre que le enseñó a tocar la guitarra acústica era un prisionero veterano, el famoso gángster de la depresión Alvin Creepy Karpis. Fue aquí en esta prisión donde Manson formó su visión del mundo. Nunca me di cuenta de que la gente de fuera es muy distinta a la de dentro. La gente de dentro, si le mientes, te da un puñetazo. Te lo hacen pagar. No mientas al teniente. El teniente no te miente a ti. En la cárcel hay una cierta dosis de verdad. Y al crecer en la cárcel me crié a la luz de esa verdad. Él cumplió su condena. Se negaba a que lo programaran, a cumplir con las expectativas del personal de la prisión. Al parecer pasaba mucho tiempo en su celda tocando la guitarra, componiendo música. Asistía a una clase sobre el poder de los pensamientos positivos y se le daba muy bien. Siempre pensé que eso formaba parte de su personalidad. Fue liberado de la prisión en 1967. Se ha dicho que pidió que no le concedieran la libertad. Había pasado dentro más de la mitad de sus 32 años y la cárcel era en realidad el único hogar que conocía. Tener una familia propia resultaba muy atrayente. La prisión supuso una vida de pocos cambios para Charles Manson, pero la vida en el exterior estaba cambiando radicalmente. Era un mundo mucho más diferente al que había conocido antes de ingresar en prisión. Y era un mundo donde sus habilidades especiales le harían un buen servicio. Estamos a mediados de los años 60 y el distrito de Hay y Hasbury de San Francisco era para los hippies y otros que escapaban de lo convencional la tierra prometida. De lo que fuimos testigos en su punto álgido fue de cómo miles de hijos de las flores de todo el país, de todo el mundo, fueron atraídos por este movimiento como las polillas a la llama. Ya sabe, lo del verano en San Francisco. Aquí se dio una filosofía que fue muy revolucionaria, algo que nunca habían oído antes, y este fue su epicentro. Mucha gente joven, creativa, aventurera, llegó hasta allí. Pero después se empezó a observar un cambio cuando comenzaron a llegar personas más perturbadas, más enfermas, más metidas en la droga. Las drogas alucinógenas como el LSD se estaban reemplazando por los estimulantes, en concreto anfetaminas, que llevaban a la coacción y a la paranoia. La inocencia estaba dejando paso a la violencia. Puede que recuerde una canción cuya letra decía: si vienes a San Francisco, trae una flor en el pelo. En 1967, si venías a San Francisco, tenías que traer un 45 en el cinturón. Así de rápido había cambiado. Todavía estaban llegando muchachos procedentes de todos los Estados Unidos, con las mismas expectativas, pero el comité de bienvenida era muy diferente. Había una clase de teatro callejero que era difícil de imaginar. Shapes and sizes. I think this one is a girl walking in front of us. She has a hair ribbon, but it's hard to tell. Era un ambiente en el que si te dejabas el pelo largo y hablabas como había que hablar, eras aceptado. Este era el ambiente en el que Charles Manson entró después de salir de la cárcel en 1967. Cuando salió, me comentó que no había nada que yo pudiera hacer.
que podría volver a la cárcel, que no le preocupaba, no iba a aceptar la libertad condicional si iba a resultar un incordio para él. Claramente tenía una personalidad poco sociable. Era superficial, era simplista y era muy adaptable. Y cuando salí, todos vuestros hijos vinieron a mí porque nunca nadie les había dicho la verdad. Enseguida captaba a la gente, creo que bastante rápido y con mucho acierto. Creo que ese es un don que se aprende en las prisiones. Me dijo, así que tu padre te ha echado de casa. Y así empezó todo. Lynette Squeaky Fromm se unió a Manson en los comienzos. Era fácil hablar con él y hablábamos de todo. Su mente me intrigaba. Charlie, eso era lo que necesitaba ser en cualquier momento dado. Patricia Krenwinkel fue otro de los primeros miembros de la creciente familia de Manson. Conocí a Charlie cuando vivía con mi hermana en la playa. Un día vino a casa y dijo que fuéramos a visitar a unos amigos. Así hice y Charlie se encontraba allí. Estaba tocando la guitarra y allí me lo presentaron. Aquella noche dormimos juntos. Me sentí realmente amada por él, casi de inmediato. Sobre todo porque creo que en aquel entonces yo estaba desesperada por encontrar a alguien a quien querer. Cuando hacíamos el amor, todo lo que recuerdo es que lloraba y lloraba delante de este hombre, porque decía, oh, es preciosa. No me lo podía creer y me echaba a llorar. La familia de Manson siguió creciendo hasta incluir hombres también. Uno de ellos era el joven clásico tejano Charles Tex Watson. Charlie utilizaba el sexo para cuando venía gente y quería tener poder sobre ellos, sobre los hombres. Les ofrecía cualquier mujer que tuviera. Y tenía a ciertas mujeres que ponía en primera fila, a las que llamaba sus chicas de primera fila. Eran las que él pensaba que eran las más bellas, las que resultaban más tentadoras, y eso es lo que hacía. Era un proxeneta excelente. Charles Manson no solo estaba atrayendo a seguidores, también ejercía cada vez más control. Cualquier cosa que él creyera, yo lo creía. Lo decía y lo prodigaba. Empecé a sentirme cada vez más incómodo por el control tan grande que ejercía y la manera en que los utilizaba. Se podía ver crecer su capacidad de poder y control. En el norte de California, la familia estaba controlada por personas ajenas. Yo le veía todas las semanas. Traía a las chicas a la oficina. Era una ocasión especial. Yo iba a su casa para verlos. Siempre hubo este compromiso. Siempre hubo algo de realidad. La familia salió de San Francisco en el verano de 1967 y comenzó su odisea por toda la costa de California. Empezaron a pasar cada vez más tiempo en el área de Los Ángeles. Allí, Manson tenía la esperanza de hacerse un nombre en el mundo del rock and roll. Me parece que él creía que una vez que estuviera allí las cosas iban a ser muy diferentes. Tenía relaciones con los Beach Boys. A través de mujeres, Manson estableció contacto con Dennis Wilson de los Beach Boys. En Los Ángeles, Wilson recogió a 2 mujeres de la familia que hacían autostop y las llevó a casa. Pronto, Manson y el resto de la familia aparecerían y convivirían con Wilson durante meses. A través de Wilson, Manson grabó algunas canciones, pero las sesiones no dieron fruto. Siempre le amargó que no se escuchara su música. Vinieron al rancho, yo no recurrí a ellos, vinieron a mí. Estáis robando mi música, componéis mis canciones, jugáis a mi juego. En agosto de 1968, un antiguo miembro de la familia, Susan Atkin, encontró un nuevo hogar, un viejo escenario de película que ahora era una caballeriza propiedad de un hombre de 80 años casi ciego llamado George Fan. Leslie Van Houten se unió a la familia en el verano de 1968. Al principio todo era muy divertido, inocente. Al principio, la familia disfrutaba con el escenario medio derruido y el hermoso paisaje de alrededor. Jugaban a interpretar papeles que podrían haber aparecido en las viejas películas. Era como un campamento de verano. Era un lugar maravilloso. Podíamos convertirlo en todo lo que deseáramos. Era como tener un escenario para nosotros solos. Podías transformarlo en cualquier cosa. Se trataba de dejar que el tiempo se esfumara. No existía el tiempo. Todos vivíamos en el presente. Era el único tiempo. El misterio mágico era que podíamos ser vaqueros, gitanos o piratas.
Todos los días interpretábamos un papel distinto para poder dar más de nosotros mismos. Todos los días eran Halloween. Perder la propia personalidad, aniquilar los viejos egos y reemplazarlos por el de Manson y su manera tan peculiar de concebir el mundo era el objetivo real de toda esa interpretación que dirigía Manson. Si anulas la identidad de alguien y le dices, la sociedad es corrupta, olvida todo lo que has aprendido. Y después sustituyes su propia filosofía. Es como borrar un encerado introduciendo después tu filosofía. Entonces te conviertes en un líder absoluto. Poco a poco, la familia fue haciéndose una unidad con Manson. Una de las cosas que solía hacer era acercarse a ti durante el día y poner las palmas de las manos sobre las tuyas. Después las movía en todas las direcciones posibles. O bien ponía caras y se suponía que debías intentar imitarlas. Todo giraba en torno a su persona. Una manera poderosa en que Manson mantenía el control era a través de las drogas, en concreto del LSD. Nos colocamos juntos cientos de veces. Los viajes mentales causados por el ácido eran ejercicios totalmente controlados. Charlie, de hecho, casi programaba la toma de drogas. Es decir, él era siempre el punto focal. Y lo que parece asombroso es que él, de alguna manera el ácido es una droga muy poderosa y yo me sentía totalmente fuera de control, pero él parecía estar totalmente en control. Ahora cuando pienso en ello me doy cuenta de que no siempre le vi tomar la droga. No creo que la tomara. Se trataba de liberarse de todos los condicionantes, de morir en uno mismo. De modo que a veces iba hacia ti y decía algo como, ¿sabes? Puedo ver a tu madre en ti. Todavía no te has liberado de los condicionantes. Todavía no estás muerta. A veces representaba la crucifixión cuando estábamos bajo los efectos del LSD y era muy realista. Yo moriría por ti. Después venían las preguntas. ¿Morirías tú por mí? ¿Y cuál era la filosofía que ofrecía Manson? Había comenzado con una noción de unidad y del poder del amor, pero con el tiempo se hacía cada vez más paranoica. Los mensajes a la familia cada vez eran más oscuros. No existía el bien ni el mal, y la vida y la muerte eran la misma cosa. De hecho, la muerte podía ser un paso bien recibido en el camino hacia un mundo mejor. En el otoño e invierno de 1968, según Manson se iba viendo a sí mismo cada vez más como un visionario solitario, él y la familia pasaban cada vez más tiempo en un lugar que fomentaba su sentido del aislamiento. Un reducto remoto en Death Valley. En realidad no estábamos al día. Se nos permitía escuchar a los Beatles y a los Moody Blues y la música de Manson. Sin embargo, Manson era consciente de lo que ocurría en las ciudades de la nación. Desde 1966 se habían visto en una ciudad tras otra disturbios callejeros en los barrios negros. La proclama de poder negro se oía junto con las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Because if America don't come round, America should be burnt down. La familia volvió a trasladarse a Los Ángeles en enero de 1969. Después se propagó la paranoia todavía más a comienzos de julio, cuando Manson creyó matar a un traficante de drogas negro que también pensó que era una pantera negra. Convencido de que la furia de las panteras pronto caería sobre la familia, amargado por su fracaso en el mundo musical y, lo que es más importante, seguro de que una guerra racial a gran escala era inminente, Charles Manson pasó los meses de julio y agosto tenso, paranoico y enfurecido. La noche del 9 de agosto de 1969, en una vivienda de Cielo Drive de Los Ángeles, la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, embarazada de 8 meses, se encontraba en casa con sus amigos. El peluquero Jay Sebring, la heredera de un negocio cafetero, Abigail Folger, y un amigo de Roman, Wojtek Frykowski. Un joven llamado Steven Parent también se encontraba en el lugar visitando al cuidador de la casa. Los asesinatos de aquella noche comenzaron con algunos preparativos en el rancho Spahn. Yo estaba con los niños.
Estábamos en una caravana. Me encontraba con alguien más y vino Charlie. Me despertó y dijo, levántate, quiero que vayas a un sitio. Dijo, sube al coche. Y subí al coche con Tex, Linda Kasabian y Susan Atkins. Y dijo, haced todo lo que os diga Tex. Y nos marchamos. Tex Watson fue el primero en entrar en la propiedad. Cuando encontró a Steve Parent dentro de su coche, le disparó 4 veces. Oímos disparos. Volvió y nos pidió que fuéramos con él y le seguimos. Intentábamos entrar en la casa. Al final creo que pasó por una ventana o algo así. Volvió hasta la puerta principal y nos abrió para que entráramos los demás. Estaba ocupándose de un hombre. Creo que era Jay Sebring, me parece. Lo tenía en el suelo o algo y tenía intención de atarlo. Pidió a Susan que comprobara las habitaciones de atrás. Entonces tuvo lugar una pelea entre Tex y el hombre, y Jay Sebring, y lo disparó. En aquel momento, obviamente, todo el mundo se asustó y se puso nervioso. Y lo que ocurrió después es que intentamos atar a todos, y cuando estábamos en ello, Abigail Folger se desató y salió corriendo. Yo corrí tras ella con un cuchillo en la mano. Salimos por la puerta trasera hacia el césped y empecé a apuñalarla. Le di alcance y empecé a apuñalarla. Recuerdo que ella dijo, ya estoy muerta. Fue Tex quien asestó la mayoría de los golpes mortales en la casa aquella noche. Estábamos tan metidos en ello. Nos parecía que sí, así debe ser. Es decir, te conviertes en un robot, como si de alguna manera aquello sacara respuestas a la luz. La escena que dejaron atrás fue dantesca. Había sangre por todos lados. Ataron una soga con 2 vueltas alrededor del cuello de Sharon, pasándola después sobre una viga para volver a atarla al cuello de Jay Sebring. Abigail y Frykowski yacían sobre el césped delante de la casa. Steve Parent apareció muerto en su coche. Y en la puerta principal de la casa, escrito con la sangre de Sharon Tate, estaba la palabra cerdo. Además de dispararlas y golpearlas brutalmente, las víctimas fueron apuñaladas un total de 102 veces. Cuando volví al rancho, cuando salí del coche, Charlie se acercó y nos preguntó cómo había ido todo. Aquella fue la primera vez. Yo le miré y dije, Charlie, eran tan jóvenes. Y él solo replicó, ve con Tex. A la noche siguiente, otro ataque. Esta vez fue en la casa de un ejecutivo de una empresa de comestibles, Leno LaBianca y su esposa Rosemary, en una sección muy diferente de Los Ángeles. Manson conocía la casa porque en el pasado había asistido a una fiesta en una casa vecina. En esta segunda noche intervendría Leslie Van Houten, ansiosa por demostrar su lealtad a Manson. Sabía que moriría gente, que habría una matanza. Manson, Van Houten, Krenwinkel, Watson, Atkins y Linda Kasabian dieron vueltas con el coche durante un rato antes de detenerse en la casa de LaBianca. Manson entró, ató al matrimonio LaBianca y después se marchó. Pat tenía un cuchillo. Yo intentaba sujetar a la señora LaBianca, pero no podía. Y Pat fue a apuñalarla, pero no pudo hacerlo. Leslie todavía intentaba sujetarla. Estaba resistiéndose, así que fui a buscar a Tex. Tex entró en la habitación y se quedó en el pasillo. Yo miraba hacia una habitación vacía, la sala de estar, y me quedé allí. No me moví. No tengo ningún recuerdo sólido de la muerte de la señora LaBianca. Todo lo que recuerdo es que miraba fijamente esa habitación. Después Tex me dio la vuelta. Me entregó un cuchillo y dijo, haz algo, porque Manson le había dicho que se asegurara de que todas nosotras nos mancháramos las manos.
Y apuñalé a la señora LaBianca en la base de la columna unas 16 veces. La escena en la casa de los LaBianca no fue menos macabra que en la casa de Sharon. Un tenedor de trinchar sobresalía del estómago de Leno LaBianca, un cuchillo sobresalía de su garganta y la palabra guerra estaba grabada en su carne. La señora LaBianca estaba en su habitación. Tenía la cabeza cubierta con una funda de almohada y el cable de una lámpara alrededor del cuello. Y en las paredes, escrito con su sangre, estaban las palabras «Muerte a los cerdos» y «Levantaos». En la puerta de la nevera pusieron «Caos». Dije, si vais a hacer algo, dejad algo perverso. Tal y como os he dicho, si vais a hacer algo, hacedlo bien. Y dejad algo perverso detrás. Dejad una señal para que el mundo sepa que estuvisteis ahí. Que pases un buen día. Las dos víctimas fueron apuñaladas un total de 67 veces. Las noticias sobre los asesinatos de la primera noche agitaron a la ciudad de Los Ángeles como un terremoto. Existía un miedo terrible, un pavor terrible en la comunidad de Hollywood. Temían que esta matanza ritual tuviera algo que ver con la celebridad. De modo que muchas de las grandes estrellas de Hollywood al parecer abandonaron la ciudad, como Sinatra. Tony Bennett estaba viviendo en el hotel de Beverly Hills, en uno de los bungalows. Se mudó ahí para estar seguro. Steve McQueen supuestamente llevaba un arma en la guantera del coche. Todos estaban reaccionando al asesinato de Sharon Tate. Fue sorprendente. La noticia llegó a todo el mundo. Donde quiera que fueras había alguien que te decía: ¿te has enterado de lo que encontraron aquella noche? Todo el mundo quería tener un arma. Se vendieron 200 pistolas en un establecimiento de Beverly Hills en solo 2 días. Se tardaba 2 semanas en conseguir un cerrajero. La policía estaba interrogando a muchas celebridades y algunas de ellas fueron más cuidadosas con sus hábitos. Alguien de la industria del cine dijo: están funcionando todas las cisternas de Beverly Hills. Todo el sistema de desagüe de Los Ángeles está bloqueado. Ahora los rumores empezaban a volar. El primer rumor que se extendió respecto a la conexión de los crímenes fue que estaban relacionados con las drogas. Y además de eso, se trataba de una actriz y la esposa de Roman Polanski. La gente conocía el largometraje de Polanski, Un cuchillo en el agua. Todas estas películas místicas, raras, oscuras, en las que aparecían drogas, sexo y asesinatos. Al principio hubo algunos que pensaron que Roman estaba implicado en esto. Fue una conjetura que Polanski negó rápidamente. Para él fue terrible cuando volvió del funeral. Warren Beatty me lo dijo, que la gente pensaba que él tenía algo que ver de alguna manera, lo que por supuesto no era cierto. A pesar de las similitudes obvias que existían entre los crímenes de Tate y LaBianca, la policía creyó que el segundo crimen era tan solo una acción inspirada en los reportajes de noticias del primero y las dos investigaciones se llevaron a cabo por separado. Durante la investigación, la familia fue arrestada y puesta después en libertad acusada del robo de un automóvil, caso no relacionado con los crímenes. Después se dirigieron al norte, al amparo de la seguridad del rancho Barker en Death Valley. El 10 de octubre se detuvo a la familia acusada de nuevos cargos por robo de automóviles y provocación de incendios. Mientras estaban en la cárcel se dieron a conocer los casos de asesinato de Los Ángeles. Susan Atkins, miembro de la familia, fue implicada por otro miembro en un crimen anterior. En la cárcel de Los Ángeles detalló a los compañeros de celda todo sobre los asesinatos de Tate y LaBianca. Cuanto más matas, más te gusta. Entonces uno de los compañeros de celda repitió estas historias a la policía. En diciembre de 1969, casi 4 meses después de los crímenes, Charles Manson y 5 miembros de la familia fueron acusados de los asesinatos de Tate y LaBianca. Lo que algunos denominaron el crimen del siglo se convertiría ahora en un juicio que dejaría boquiabierta a la ciudad. El juicio de Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Susan Atkins por los asesinatos de Tate y LaBianca comenzó el 15 de junio de 1970. Manson exigió y le fue denegado el permiso para representarse a sí mismo en el juicio. Aún así, desde el principio, estaba claro que Manson ejercía un control absoluto sobre la defensa. Hay que darse cuenta de que yo veía a Manson como el principal culpable.
Condenar a los otros acusados y dejarle a él salir libre del juzgado, creo que habría significado el fracaso del proceso. El problema estaba en que Manson no estuvo presente en la escena del crimen, no participó físicamente en estos asesinatos, así que debía implicarlo por medio de pruebas circunstanciales y también por la ley de conspiración. La acusación se encontraba ante la extraña historia de Caos, la horrorosa circunstancia más inaudita que la ficción misma, que había tejido Charles Manson por su certeza anterior de una guerra racial inminente. Caos era una palabra que había tomado de una canción de los Beatles. Manson tenía la idea de que los blancos se volverían contra el hombre negro, que creyeran que el hombre negro había cometido estos 7 asesinatos y, en última instancia, que habría una guerra civil entre los negros y los blancos en las calles. Durante la guerra les dijo, vamos a escondernos en un pozo sin fondo, en el desierto, un lugar que sacó del capítulo 9 del Apocalipsis. Manson previó que el hombre negro ganaría esta guerra, pero que debido a su inexperiencia no sería capaz de gobernar los reinos del poder, de modo que tendría que buscar a su alrededor a los blancos que habían sobrevivido, a los que habían escapado al caos. Después dijo que saldría del pozo sin fondo y que mandarían al negrito de vuelta a recoger algodón, y nos apoderaríamos del liderazgo del mundo. La principal testigo de la acusación era Linda Kasabian, quien condujo el coche la noche de los asesinatos de Sharon Tate. Aceptó testificar a cambio de inmunidad. La atmósfera del juicio y en toda la ciudad de Los Ángeles era tan extraña como los mismos acusados. Podrían pasar más de 6 meses antes de que el caso Tate llegue a los tribunales, aquí en el Tribunal de Justicia, pero Hollywood no espera. Ya se están rodando 2 películas sobre los asesinatos en serie. Un productor ha manifestado que su largometraje se concentrará en el clan hippie acusado de los crímenes y la razón por la que podrían haberlo llevado a cabo. Día tras día, Manson entraba en el tribunal y unas veces intimidaba y otras distraía. Jugaba con la gente, jugaba con el tribunal, jugaba con la prensa. Hubo algunas sesiones donde fue la estrella. Siempre miraba fijamente a la gente, miraba al jurado fijamente y ellos retiraban la mirada. Se daba la vuelta y miraba fijamente a los asistentes al juicio. Durante el juicio, al igual que en su vida anterior, las 3 mujeres seguían todas las instrucciones de Manson. Charlie escribía todo el procedimiento. Nos reuníamos todos los días y él decidía, bueno, hoy quiero que todas os pongáis de pie y levantéis las manos. Para hacer algún símbolo estúpido, vais a levantaros y a gritar. Aquel día procedimos según lo previsto. Manson creía que lo que hacíamos era crear una especie de imagen que iba a llegar a todo el universo y cambiarlo de alguna manera, atraerlo hacia su voluntad. La marcha diaria de Van Houten, Atkins y Krenwinkel, sonriendo y cantando, irritaba a cualquiera que lo viera en las noticias. La canción que cantaban era una que había compuesto Manson. Tras interrumpir el proceso una serie de veces, el resto de la familia fue expulsada de la sala, de modo que se trasladaron a los pasillos y mantuvieron la vigilancia fuera. Al principio, la atmósfera era casi festiva. Las veíamos todos los días. Vamos, Squeaky, no puedes decirlo en serio. Y bromeábamos por esto y lo otro. Había una cierta jovialidad. Sin embargo, asombrando de nuevo al tribunal, Manson se grabó una X en la frente a finales de julio para simbolizar su separación de la sociedad. Al fin de semana siguiente, las 3 chicas siguieron su ejemplo. La atención nacional hacia el juicio incluyó un comentario mal recibido desde las altas esferas. El presidente Richard Nixon habló de Manson durante un discurso el 3 de agosto. Murders without reason. Here is a man yet who, as far as the coverage was concerned, appeared to be rather a glamorous figure. Al día siguiente, un Manson sonriente mostraba el titular al jurado mientras la defensa exigía que se declarara nulo el juicio. Fue denegado a pesar del gran esfuerzo de la defensa. Si el presidente de los Estados Unidos manifiesta que alguien es culpable, ¿qué recurso te queda? Responda usted mismo. Dentro de la sala del tribunal, el momento más dramático tuvo lugar el 5 de octubre de 1970, cuando Manson arremetió contra el jurado. Fue retenido y el juicio prosiguió. El 16 de noviembre la acusación descansó y la defensa también. No llamaron a ningún testigo a declarar. Las luchas con Manson y los cambios en el equipo de la defensa eran constantes, pero siguió existiendo la alarma cuando el abogado de la defensa, Ronald Hughes, no se presentó en la sala.
Más tarde su cuerpo sería descubierto en una zona del bosque. Un exmiembro de la familia declaró que había sido asesinado por discrepar con Manson sobre la defensa de Leslie Van Houten. El 25 de enero de 1971, después de 9 días de deliberación, el jurado declaró a todos los acusados culpables de conspiración para cometer asesinato y de asesinato en primer grado. En un juicio aparte, Watson también fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Mientras el juez decidía las penas de los delitos, las mujeres testificaron e intentaron exonerar a Manson. Ahora, las instrucciones de Manson estaban cambiando. Una de las cosas que Charlie siempre decía de sí mismo era: yo no miento, así soy yo no miento. Y de repente estaba pidiéndonos a todas nosotras que mintiéramos todos los días sobre algo. Oh, decid esto, decid lo otro. De acuerdo, pero yo no hice eso. Era difícil de aceptar. ¿Tú mientes? ¿Un dios miente? El 29 de marzo, el jurado pidió la pena de muerte para los 4 acusados, sentencia que confirmó el juez. Como protesta, las mujeres se afeitaron la cabeza. Antes de que el funcionario lea el veredicto, no sabes lo que va a decir. Cadena perpetua o pena de muerte. Es un momento muy tenso y angustioso. Yo miré a Manson y le temblaban las manos. Y eso que teníamos delante a alguien que siempre hablaba de la belleza de la muerte. Decía que tal vez, cuando matamos a estas personas, les estamos haciendo un favor y ni siquiera se dan cuenta de ello. Pero yo estuve con él 9 meses y medio y luchó duramente por conservar su vida, de modo que todo eso era pura hipocresía. Los acusados se enfrentaban ahora a la pena de muerte. Para uno de ellos al menos suponía una especie de alivio. Yo estaba más que deseosa de ir a la cámara de gas. No me asustaba. La pena de muerte en aquel momento me parecía casi justificada. Así no tendría que pensar en lo que había hecho. Era el ojo por ojo. Van a matarme. No tengo que pensar más en ello. Sin embargo, en 1972, el Tribunal Supremo abolió la pena de muerte. Las penas de muerte fueron conmutadas por la cadena perpetua. En el caso de Charles Manson, esto no estaba exento de cierta ironía. De hecho, él me comentó después del juicio: Bugliosi, ¿sabes que no has conseguido nada? Todo lo que has hecho es mandarme de vuelta al lugar de donde procedo. Yo le contesté: sí, Charlie, eso es verdad. Pero por lo que yo sé, nunca has estado en la habitación verde. La habitación verde hace referencia a la cámara de gas de San Quintín. Al año siguiente, yo iba conduciendo mi coche. Llevaba puesta la radio y escuché que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había conmutado la pena de muerte. El primer pensamiento que me vino a la cabeza fue que lo que me había dicho Manson al término del juicio era cierto. Todo lo que hicimos fue devolverle al lugar de donde procedía. A él no le importaba vivir en la cárcel, así que en cierto sentido, Manson ha quedado impune. Corría el año 1972 y Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten todavía eran jóvenes, con toda una vida por delante, toda una vida para enfrentarse a lo que habían hecho. Más de 25 años después de los crímenes en los hogares de Sharon Tate y La Bianca, Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Susan Atkin y Tex Watson siguen aún en la prisión cumpliendo cadena perpetua. Se han considerado sus casos para concederles la libertad condicional varias veces, pero siempre se les ha denegado. Charles Manson ni siquiera ha asistido a todas sus vistas. Ahora Charles Manson tiene más de 60 años y Watson y las mujeres tienen más de 40. Escucharlos hoy en día significa oír recuerdos muy diferentes de aquellos sucesos que ocurrieron hace un cuarto de siglo. Cuantos más años tengo, más difícil resulta. La señora La Bianca era más joven de lo que yo soy ahora. Yo le arrebaté toda esa vida. Aquí veo sangre todos los días. Todos los días matan a alguien de un disparo o cortan a alguien o le dan una paliza. Llevo toda mi vida viendo esto, señora. Eso no me hace fruncir el ceño. Podrían apilar 100 cadáveres delante de mi celda y no me impresionaría. Todos los días me despierto y sé que soy una destructora del bien más precioso, que es la vida. Vivir con eso es lo más difícil de todo. Pero lo hago porque eso es lo que merezco, levantarme todas las mañanas y ser consciente de eso. No ocurrió de la noche a la mañana. Dedicó mucho tiempo a reclutar muchachas
de clase media y a remodelarlas. Nunca forcé la voluntad de nadie. Nunca pedí a nadie que hiciera nada que no fuera lo que ellos deseaban hacer. Oh, Charlie miente descaradamente. No se hacía ni una sola cosa, nada se permitía sin su permiso expreso. Un momento. Yo dije, haz lo que creas mejor para ti. Haz lo que creas que es lo correcto. Haz lo que te parezca que es lo correcto. Tiene que ser lo correcto. Todo lo que yo hago es caminar a tu lado, acompañarte. Lo que hagas de ti depende. No tiene nada que ver conmigo. Me ofende el hecho de que 25 años más tarde Manson no acepte su parte de culpa. Eso me ofende. Yo asumo mi responsabilidad. Y parte de mi responsabilidad fue ayudar a crearle a él. De vez en cuando recibo cartas de muchachos y parecen pensar que lo que hicimos estuvo bien. Nada de lo que hicimos estuvo bien. Nada. Él no era Jesucristo ni Satán, sino un personaje extraño, raro, hiperenergético y antisociable, que tenía a su disposición a unos pocos pobres renegados de clase media confusos que decidieron seguirle. Se encontró en una situación en la que tenía un poder enorme sobre estas personas y todo lo condensó en esta especie de plan incoherente y detestable. Y allí no hubo nadie que dijera, Charlie, chicas, esto es una locura. Era la historia de Charles Manson y sus seguidores. Era la historia de aquel ser iluminado que se proclamaba a la vez ángel y diablo y que ahora, a sus 62 años, termina su vida en una prisión de California. Y la próxima semana Documentos TV les ofrece un reportaje con un título exponente de un reciente...